¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en Londres 1671. Saludamos a todo el crew que nos acompaña. Víctor, gracias por tu plática sobre el conde de, ¿cómo se pronuncia? Lautréamont. Lautréamont. Félix, ¿cómo se pronuncia? No, no es cierto. ¿Cómo estás? También quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo, buen amigo Gabriel Orbit, que nos está dando la oportunidad de transmitir desde su espacio lo que llama Buenavista Horror Club, pero no pudimos estar el día de hoy por razones técnicas, están todavía acomodándose para esta próxima fecha muy importante para gente como él y para mucha otra gente aquí en Tijuana, que es Halloween. Vamos a estar en una plática sobre eso la próxima semana, sobre el origen de Halloween o el Samhain, Samhain, ¿cómo era? ¿Sí? Algo así. Lo que sí les voy a platicar el día de hoy, uno de mis temas favoritos, que es el simbolismo, el arte simbolista. Este tema, aunque no lo crean, está íntimamente ligado con esto que son la iconografía o lo que llaman el imaginario colectivo que se maneja en Halloween, por cierto. Y resulta que esto también tiene que ver con, curiosamente, el romanticismo. Eso es lo más extraño de todo. De pronto, no se nos ocurre que las historias de terror, el imaginario de lo que llamamos obscuro, o como dicen aquí ustedes, darks, no dicen así, ¿verdad? Dark, darky. Bueno, ¿cómo? Me están diciendo por acá. Ok, bueno, no importa. Yo siempre lo conocí como dark. En mis tiempos era dark. Y que finalmente también tiene que ver con esta estética que manejan eh, esta subcultura, este, que es el gótico, lo oscuro, el dark, y que también tiene que ver con el post-punk y que tiene que ver con el new wave. Toda esta amalgama de cosas están íntimamente unidas, curiosamente, y todo parte del romanticismo. Sí, subcultura, no cultura. Bueno, era una contracultura de pronto, no importa. El punto es que yo les quiero platicar sobre todo esto que le llaman, que se llamó el simbolismo. Y de hecho, para ello recuerdo un libro que nos habla precisamente de este movimiento. No sé si lo alcanzan a leer, ver ahí. El movimiento simbolista de escritora Ana Balakian, perdón. En este libro ella nos platica sobre cómo el movimiento simbolista que surge en mediados del siglo XIX, a partir del romanticismo, luego se extiende a lo que sería el simbolismo más tardío del siglo XIX, con autores como el mismo Oscar Wilde, es otra variante, y luego se transfiere y muta con autores como T.S. Eliot. Y luego, finalmente, y ahora sí retomamos lo que estaba platicándonos Víctor hace rato, termina la última etapa del simbolismo, es precisamente el surrealismo. El surrealismo es una forma de simbolismo también. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, el simbolismo sí está raro, pero no es historias de terror. T.S. Eliot, pues no será nada que tenga que ver con terror necesariamente, está oscurón de pronto, pero no tanto. A lo mejor Oscar Wilde sí, pero Oscar Wilde de pronto es como que más romanticón, ¿verdad? Sin embargo, ahí les va lo que pasa con esto. Primero que nada, tenemos que partir de qué pasa con el romanticismo. El romanticismo, que por cierto es el primer movimiento artístico de la historia del arte, ¿a qué nos referimos? Un movimiento es aquello en el que un grupo de autores o de artistas o de escritores eh, se vuelcan en contra de una tendencia o una corriente, ¿sí? En otras palabras, si tomamos la palabra corriente, como sucede en un río, en donde si todos fuéramos con la corriente, pues todos vamos iguales. El movimiento lo que hace es que se mueve en contra de la corriente, y eso es lo que hizo el romanticismo. Eh,
porque recuerden que el romanticismo estaba en contra del neoclásico, que era la forma más cuadrada, más fría y racional del arte del siglo XVIII. Total, resulta que los románticos, como todos saben, estaban entusiasmados con los logros de la Revolución Francesa. Y sí, al principio todo era ideal, todo era exaltado y todo era propicio para que el ser humano por fin tuviera aquello que le corresponde. El individuo por fin tenía voz y voto. El pueblo por fin tenía una cara y tenía un lugar en un momento dado en lo que ellos pensaban que era el gobierno, ¿sí? Pero también resulta que en esa época surge la revolución industrial. Y la revolución industrial que vino a traer abajo, o que trajo abajo, todos estos ideales, porque también al principio, pues a todos les parecían bonito esto de, híjole, hay máquinas que pueden hacer el trabajo del hombre, que suena muy bien. Pero resulta que, pues esto ya lo sabemos todos, esto vino en la explotación del hombre por el hombre. Entonces los románticos se decepcionan y dicen, oye, espérame tantito también que íbamos, ¿qué onda con esto? Y no solamente hay una explotación del hombre por el hombre, también explotación de la naturaleza, y el medio ambiente se empieza a degradar, y las ciudades se empiezan a atiborrar, y el mundo se vuelve oscuro. Y ahí es donde surge esta tendencia del simbolismo, o mejor dicho, esta estética que tiene que ver con lo que conocemos como el primer simbolismo. Eh, Ahora bien, les voy a leer un poquito una explicación que tenemos por aquí, para ser más sintéticos. Fíjense bien. Supongo que el romanticismo más o menos entendemos todos porque ha sido muy popular y se ha extendido hasta nuestros días al grado de que seguimos pensando que hay cosas que son románticas, como las canciones románticas, como las que escucha Víctor, como Luis Miguel. Tú escuchas a Luis Miguel, ¿verdad? No te hagas. Bueno, en realidad, estrictamente hablando, eso no es romanticismo, o no es romántico, porque lo romántico es lo que sucedió en el siglo XIX, más o menos entre el 1800 y 1850. Hacia esta época es cuando, el 1850, cuando empieza a suceder todo esto que se vincula con el simbolismo, fíjense. El romanticismo dio lugar al uso del símbolo como como ya vimos, por cierto, algo que sucede es que el romanticismo, ese es muy importante lo que les voy a decir, fíjense. Cuando la Revolución Francesa triunfa, resulta que también se le quita el poder a la Iglesia Católica. Y eso influye muchísimo porque por fin un grupo de gente o mucha gente dijo, por fin puedo volcarme a otro tipo de misticismo que no sea el cristiano. Y tal como sucedió también un poco en Latinoamérica, si pensamos que los mexicanistas dijeron, no, ya estuvo bueno de catolicismo, ¿qué había antes del catolicismo en México? Estaba todas estas religiones que tienen que ver con las culturas prehispánicas. Bueno, en Europa pasó algo similar, sobre todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que dijeron, a ver, ya estamos cansados de tanto cristianismo. ¿Qué había antes? Pues estaban los celtas, estaban los germanos, y se evocaron a ese tipo de misticismos que emplearon en su poesía. Entonces, ese es el germen de todo este imaginario del que tiene que ver con el terror y lo oscuro. Bueno, les decía, cuando los valores que sostenían a los románticos se desmoronan en manos de la revolución industrial y estos se decepcionan, el arte y la poesía buscan respuestas en diferentes aspectos del mundo y de la humanidad. Una parte se vuelca a lo oscuro, lo oculto y lo profundo, y nace así el simbolismo. El simbolismo explora y explota toda la capacidad de evidencia que tiene el símbolo. Si el mundo es ahora un lugar sombrío y desolado, la verdad debe de estar oculta y la única forma de alcanzarla es con el esfuerzo del desciframiento que nos exige el símbolo, tal como lo habían propuesto los románticos, oscurecer al mundo para aclararlo por medio del entendimiento.
Algunos de los autores más destacados de este periodo son Charles Baudelaire, así, Edgar Allan Poe, obviamente, y algunos otros como, aquí tenemos por acá a Rimbaud, Keats, que es uno de los que vamos a leer ahorita, Conde de Lautréamont, por cierto, es uno de ellos, es también final del siglo XIX, etcétera, etcétera. El punto es este. Bueno, antes que nada les quiero mandar un saludo a Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jacqueline y Natalia, un saludo. Resulta entonces, para terminar de explicar este punto sobre qué es el simbolismo, ahí les va. No sé si captaron esta idea. El mundo está oscurecido, a veces físicamente oscurecido por el smog de las fábricas. Bueno, no se llamaba smog, ¿cómo se llamaba este? El humo de las fábricas. Los ríos estaban oscurecidos, la tierra estaba oscurecida y ahorita está más oscurecida todavía, ¿cierto? Y es lo que dicen los simbolistas. Híjole, entonces, ¿dónde está la luz? Tenemos que encontrarla, pero la única forma es, si ya lo intentamos aquí afuera con la revolución, si ya lo intentamos con esos supuestos cambios sociales, entonces yo sé que ahí no va a estar. Vamos a encontrarla en un lugar más íntimo, más, más en el fondo, por así decirlo. Y la única manera es esforzándonos al descifrar los símbolos. Ahora bien, ¿cuáles símbolos? Les decía hace rato que los románticos habían evocado en toda esta simbología de los celtas y los germanos. Bueno, pues de ahí se agarraron, por así decirlo, y lo utilizaron para manejarlo en sus textos. El simbolismo, curiosamente, sí se utiliza en diferentes formas artísticas. La poesía, la literatura en general, el arte gráfico, las artes visuales y también la música. Bueno, uno de los primeros autores que manejan esto que podemos entender como el símbolo es Keats, el autor inglés. Les voy a leer un poco de sus textos para que empiecen a ver a qué me refiero. John Keats. Resulta que, no sé si sepan ustedes, pero el romanticismo nace en Alemania y en Inglaterra, ¿sí? Entonces, curiosamente, ya traían de alguna manera bajo la manga este manejo de los símbolos, ¿verdad? Ok, ¿cuál tenía por aquí? John Keats, Al sueño, fíjense nada más. Es un poema de John Keats. Dice, suave embalsamador de la alta noche en calma, que cierras con benignos y cuidadosos dedos nuestros ojos, que gustan de ocultarse a la luz, envueltos en la sombra de un celestial olvido. Oh dulcísimo sueño, si así te place, cierra en medio de tu canto mis ojos deseantes, o espera el así sea, hasta que tu amapola eche sobre mi cama los dones de tu arrullo. Líbrame pues, o el día que se fue volverá a alumbrar mi almohada, engendrando aflicciones de la conciencia, líbrame, que impone inquisitiva su voluntad en lo oscuro, hurgando como un topo, gira bien con la llave los cierres engrasados y sella así la urna callada de mi espíritu. Bien. Resulta, como tal vez se puedan dar cuenta con un poema como este, que en realidad aquí el poeta nos está hablando de algo que tiene que ver más con un sentimiento, una cuestión emocional de tristeza. Resulta que esa es la parte clave del simbolismo del siglo XIX, que es la angustia, la tristeza, y que la exponen, la muestran, la simbolizan o la materializan con estas formas que luego identificamos como lo oscuro y lo macabro. ¿Le cambiamos? Sí. Podemos ver un poco acá atrás de arte simbolista de esta época. ¿Y qué pasa con esto? No se trata, fíjense nada más lo que les voy a decir, no se trata de decir, ah, miren qué padre está lo del terror, ahí les van, sino decir, no, esto es un símbolo de lo mal que me siento.
de esta sensación de angustia, de melancolía, de terror que tengo por una vida destrozada o un amor destrozado, principalmente eso. Era una cuestión en donde se unía el dolor por la humanidad y el dolor por el desamor, ¿sí? Y ese es el punto clave. Ahora bien, el primero que se considera como simbolista es Charles Baudelaire. Baudelaire. Él publica su libro Las Flores del Mal y le pasó algo similar a lo que le sucedió a Lautréamont, pero a él le sucedió antes. Su libro estuvo prohibido porque dice que atentaba contra los valores morales de la sociedad, ¿sí? Pero pues era Baudelaire y le valió y siguió publicando. Sí, ahí pueden ver su cara así como que, ¿saben qué? Ustedes y sus reglas me importan muy poco, ¿no? Bueno, resulta que estrictamente hablando, estéticamente hablando, Baudelaire también se puede considerar un romántico, estéticamente hablando, hasta que en un momento dado en su obra se convierte en lo que es simbolista, que maneja el símbolo. Pero lo más interesante en términos de lo que estamos platicando ahorita es que el sentido de la obra de Baudelaire tiene que ver más con mostrar toda esta podredumbre del ser humano que él identificaba. Por cierto, un dato muy interesante es que en la época de Baudelaire, París es intervenida en términos de ingeniería civil, cuando se abren las grandes avenidas que conocemos, bueno, que se conocen, tal vez en películas han visto, no sé. Y fíjense nada más esto. París es una ciudad medieval, originalmente con calles estrechas, en donde había, como cualquier metrópoli del mundo, pues toda esta situación humana que tenía que ver también con desgracias y pobreza y todo esto. Entonces, cuando se abren estas grandes avenidas, resulta que eso sale a la luz más fácilmente, estaba más a la vista. Y Baudelaire se dedica a pasear por la ciudad y ver todo eso y pues no le queda otra cosa que escribir sobre ello. Por cierto que algo que no es muy conocido de Baudelaire son sus historias, en donde cuenta estas terribles historias que suceden en los suburbios de París, ¿sí? Y, ajá, que le llaman más bien poemas en prosa, pero yo les llamo cuentos, bueno, originalmente, finalmente, perdón, parecen más cuentos, pero bueno. Y resulta que él es el paso entre lo que es lo romántico y lo simbolista. Pero les voy a compartir de otro autor. ¿Me damos, por favor? Por cierto, que estamos viendo aquí es una imagen de Klimt, Gustav Klimt, que también se vincula con esta estética del simbolismo. ¿Qué pasa con el simbolismo en ese sentido? No se trata necesariamente de ser oscuro, pero resulta que para que tenga mayor efecto en términos de lo que propone el simbolismo, necesita ser oscuro, lo más oscuro posible, ¿sí? Y también aparecen otros autores que manejan más que la oscuridad, digamos, eh, ¿cómo se podría decir? Hace rato les decía la podredumbre, pero más bien es como la decadencia humana. Esa es la palabra clave. La decadencia humana estaba a la vista y es lo que estaban mostrando. Y bueno, también aparecen autores como Edgar Allan Poe, el más famoso de todos, por supuesto. Pero antes de hablar de Edgar Allan Poe, les quiero hablar de... a ver, ¿le puedes dar? Permítanme, ¿les puedo dar? Sí, uno más y otro más. Otro, no está por ahí. Uno más. Híjole, no, regrésate por favor. Bueno, es que les quiero compartir algo del poeta Gérard de Nerval, que es también un autor donde se puede ver claramente el paso de lo romántico a lo simbolista, y que por cierto es bastante simbolista. Y les quiero mandar un saludo aquí a Giselle Orozco y a Erika Clerc. No sé por qué Erika Clerc está ahí, no acá. ¿Qué onda, Erika? ¿Cómo estás? Bueno, ahí te va. Nada más les recuerdo, les decía yo que los simbolistas de este momento nos muestran sobre todo
estas cuestiones emocionales, sentimentales, oscuras, por medio de algo que parece en un momento dado terror, pero que no dejan de ser más bien, pues simplemente un reflejo de una sensibilidad afectada por el mundo que vivían en ese momento. Y este se llama El Desdichado. Creo que ya lo conocen aquí, ¿no? Bueno, fíjense. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania, mi torre es hoyería. Murió mi sola estrella, mi laúd constelado, ostenta el negro sol de la melancolía. Tú que en la noche tumularia me has consolado, el pausílipo vuélveme, la mar que la ceñía, la flor que amaba tanto mi espíritu enlutado, la parra donde el pámpano a la rosa se alía. Luciñano Virón, soy Apolo o soy Eros. El beso de la reina tornó aurora mi frente, en tu gruta sirena manó el sueño veneros. El Aquerón vencí 2 veces, 2 la nada. Y en la lira de Orfeo pulsé alternadamente los llantos de la santa, los clamores del hada. Este poema, como se dan cuenta, está plagadísimo de símbolos y simplemente descifrar cualquiera de ellos implica un esfuerzo. Un pequeño ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo. Porque si no, descifrar el poema entero nos llevaría toda la plática. Por supuesto, vamos a descifrar un poco. Se los voy a compartir ahorita que terminemos aquí en el chat para que lo vean con mucha calma. Y también les voy a compartir algunas otras cosas por ahí. Fíjense nada más. Vamos a ver cuál sería bueno. El final. El final me gusta. Bueno, vamos a hacer el final y voy a revisar esta frase que dice: mi laúd constelado ostenta el negro sol de la melancolía. Primero que nada, el laúd, recordarán que es este instrumento que usaban los trovadores y los juglares en la Edad Media, lo cual nos lleva a pensar, ¿qué simboliza un laúd? A ver, Víctor. Era música, el canto, la poesía misma, es el poeta mismo, ¿no? Constelado, ¿recuerdan las constelaciones? O sea, estar lleno de estrellas. Imagínense un laúd lleno de estrellas. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Qué le pasa a este laúd lleno de estrellas? Ostenta el negro sol de la melancolía. O sea, ¿qué muestra un negro sol? El negro sol, si lo pueden imaginar, ¿sí o no? ¿No? ¿Alguna vez han visto un eclipse completo? ¿Cómo le llaman? Eclipse total. Bueno, algo sí puede suceder, ¿verdad? Bueno, ahí va, eso es un pequeño ejemplo, pero fíjense este otro que está mucho más complejo. El Aquerón vencí 2 veces, 2 la nada. El Aquerón, aquí quiero recalcar la idea de que este tipo de simbolismo utiliza símbolos que por muy difíciles que sean, cuando entendemos, perdón, cuando conocemos los términos, el significado de los términos, ya podemos empezar a descifrarlos, ¿sí? Muy diferente al simbolismo surrealista, por ejemplo, que es mucho más subjetivo. Este es más objetivo en ese sentido. El Aquerón, recordemos que es este río que se cruzaba para ir al mundo de los muertos, al Hades, según la mitología griega, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué dice? El Aquerón vencí 2 veces, o sea, ¿qué hizo? Cruzó 2 veces el ida y vuelta al mundo de los muertos. 2, la nada. Cruzó 2 veces la nada. ¿Qué es la nada? Pues la ausencia de absolutamente todo, ¿no? Y en la lira de Orfeo pulsé alternadamente. Orfeo, recordemos que es este personaje de la mitología griega, de Eurídice, sí. Bueno, ahí les va rapidísimo, así, versión súper sintetizada. Era un cantante o cantor, poeta, músico, que tenía una voz mágica, por así decirlo, y con ella encantaba a los seres vivos y lo utilizaban inclusive para las batallas,
porque podía doblegar a cualquier ser vivo y los monstruos también. Cuando regresa de sus andanzas, se casa con Eurídice, que es el amor de su vida. Pero un día está Eurídice, resulta que un día la muerde una serpiente y se muere. Y se queda todo triste, obviamente, porque pierde a su mujer. Y le implora a los dioses que se la devuelvan. Y le dice que sí, le van a dar la oportunidad. ¿Puedes cambiarla, por favor? Resulta que... Resulta que baja al infierno. Bueno, le dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Sí te vamos a dar oportunidad, pero tienes que bajar al... Bueno, no es el infierno, es el inframundo. Y ahí cuando encuentres a tu mujer puedes regresar, pero no puedes voltear a verla. Si volteas a verla en el camino, te la quitamos para siempre. Llega, la encuentra, suben, van a medio camino, no aguanta más, voltea a verla y se la llevan para siempre y se queda triste por el resto de sus días. Ok, ¿se fijan toda la explicación que acabo de dar? Nada más para entender qué onda con Orfeo. Que dice aquí, en la lira de Orfeo. La lira es el instrumento que utilizaba Orfeo para cantar. O sea, que está utilizando esta lira, este instrumento, ¿y qué es lo que está haciendo con ella? Pulsea alternadamente. ¿Qué es eso de pulsar alternadamente? Lo que haces cuando tomas una guitarra o una lira y tocas las cuerdas, una por una, alternadamente, una y luego la otra. ¿Qué es lo que pulsó alternadamente en la lira de Orfeo? Los llantos de la santa, los clamores del hada. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Bueno, está triste, ¿sí o no? Se fijan que en realidad tiene que ver más con tristeza que con el terror del que de pronto nos hablan por ahí. Bueno, por otro lado, aparecen después algunos autores como Rimbaud, que también es muy, muy famoso, muy importante porque él tomó el simbolismo, le dio un giro, por así decirlo. Aquí es cuando el simbolismo se vuelve más personal todavía. Y aunque, por ejemplo, ahorita este poema que acabamos de descifrar entre un pedacito, lo logramos gracias a que podemos identificar, Orfeo, sí, ya sé a qué se refiere. Es toda esa historia, ¿verdad? Está pesadito, pero lo podemos descifrar. De pronto Rimbaud no hace eso. Te da imágenes que el desciframiento dependen de cada persona, no de un significado, ¿sí? Y eso hace que se vuelva más oscuro todavía. Pero bueno, más allá de autores como ellos que les llaman los poetas malditos, por cierto, ese es el término que utilizaban. Entre ellos está el mismo Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Todos ellos los consideran como este grupo de poetas malditos, llamados así porque mostraban todo esto del ser humano, toda esta decadencia. Imagen. Y bueno, obviamente resalta por encima de todos los demás, por lo menos por fama, Edgar Allan Poe. Resulta que Edgar Allan Poe también es un simbolista y también es un romántico. Lo que sí tiene de particular Edgar Allan Poe, que por cierto fue alabado por el mismo Baudelaire. No sé si todos sepan, pero la primera traducción al francés la hizo Baudelaire. ¿Sí? Y no se conocieron, pero yo creo que habían sido muy buenos amigos. Quién sabe, porque no les gustaba tener amigos a ninguno, ¿verdad? Eran seres muy individuales, por así decirlo. Bueno, Edgar Allan Poe tiene 2 o 3 méritos extraordinarios para la literatura universal. La primera de ellas, obviamente, es su poesía simbolista y obscura, que se puede mostrar claramente en poemas como El Cuervo, muy famoso. Nevermore, Nevermore. A ver si ahorita les leo un pedacito porque es un poema muy largo. Pero les quería platicar que otra de las cosas que logró Edgar Allan Poe por sí mismo fue, él inventó el cuento de terror, así como lo entendemos. Pero fíjense nada más, aquí es donde sí me detengo con lo que estaba explicando. ¿Por qué alguien que tiene que ver con el romanticismo inventa el cuento de terror? ¿Qué pasa con eso? ¿En dónde está el vínculo? Bueno, porque, como les decía, se encontraban en un mundo
o ellos identificaban un mundo lleno de oscuridad y terror. Entonces lo que estaban haciendo era, fíjense, tomar símbolos para mostrar, para expresar lo que sentían en este mundo. A lo mejor no se veía así el mundo, pero así lo sentían, ¿sí? Entonces todo este imaginario que tiene que ver con el terror, como lo conocemos ahora, nace en ese momento por mano de gente como Edgar Allan Poe para expresar sobre todo lo que es la desgracia humana, más que para divertirnos con historias de terror, como sucede de pronto el día de hoy, ¿cierto? Bien, les voy a leer un pedacitito del Cuervo. Ok, permítanme. Hmm. Permítanme tantito, a ver. Bueno, es que estoy revisando el índice, me pasó aquí encontrarlo, pero les voy a platicar mientras lo busco. Edgar Allan Poe, sí, a ver, le vamos a pedir ayuda aquí a nuestro amigo Víctor. Edgar Allan Poe es un personaje muy controversial también porque tuvo una muerte muy trágica, por cierto, y estaba afectado por cuestiones psicológicas muy, muy densas, eh, al grado de que termina tirado en la calle tras una noche de alcoholismo. Bueno, ahí les va un pedacito del principio, el mero principio del Cuervo. Les voy a leer nada más un pedacito para poder leerles también en inglés, porque quisiera mostrarles un poco la musicalidad que maneja Edgar Allan Poe. Una vez, en una taciturna medianoche, mientras meditaba, débil y fatigado, sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, mientras cabeceaba soñoliento, de repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. Es alguien que viene a visitarme, y murmuré y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Ah, recuerdo claramente que era en el negro diciembre y que cada chispazo de los truenos hacía danzar en el suelo su espectro. Ardientemente deseaba la aurora. Vagamente me proponía extraer de mis libros una distracción para mi tristeza por mi Leonor perdida. La rara y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonor, para quien aquí nunca más habrá nombre. Y el incierto y triste crujir de la seda de cada cortinaje de púrpura me estremecía, me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, por lo que, a fin de calmar los latidos de mi corazón, me embelezaba repitiendo: será un visitante que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Algún visitante retrasado que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Eso debe ser y nada más. Bueno, antes de leer la versión en inglés o la original, se fijan que una vez más están hablando de la pérdida de una mujer. Sí. Ok, un pedacito en inglés nada más. The Raven. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I noted, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of some one gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Hasta ahí nada más. Los invito a que lo lean. Si pueden en inglés sería muy bueno, pero por lo menos en español. Como todos saben, Edgar Allan Poe es el maestro del terror, es el padre del cuento de terror. Y además, de hecho, por cierto, inventó lo que nosotros entendemos como el cuento contemporáneo. Antes de él, los cuentos no tenían esta forma. Él nos, digamos que, le dio la forma que conocemos a los cuentos, no nada más los de terror, sino en general. Y también inventó el cuento de detectives.
que por sí mismo ya es un mérito enorme. El cuento en general, sí. Ya les hablé un poco de Rimbaud. Y nada más quería detenerme un poco con Rimbaud, que es posterior a Edgar Allan Poe. Tiene este libro que se llama Una temporada en el infierno. ¿Sí? Bueno, vienen varios libros en esta edición, pero el más famoso y célebre es el de Una temporada en el infierno. Fíjense nada más el título. ¿Sí? ¿A qué se refería Rimbaud? Pues hay que leerlo, ¿verdad? Es muy complejo. Estas imágenes que estamos viendo acá también son de un simbolista que se llama Odilon Redon. Hace rato les hablaba yo de todo tipo de arte simbolista. ¿Le sigue estando así un poquito despacito? Vamos a ver estas imágenes. Odilon Redon es un maestro de la pintura y también de lo que es el carbón. Permítame. Este que tenemos ahí no es de Redon. ¿Regresa? No, enfrente, perdón. Más enfrente. Ese es Mallarmé, sí. Y esta pintura es de Manet, del pintor, ¿cómo se llama? Impresionista. Y me interesa comentarles que los impresionistas también están ligados con el simbolismo, pero como que ya se tienden hacia otro rumbo. Tenemos que entender que el impresionismo hace estos experimentos de la luz, etcétera. Y curiosamente, un simbolista como Mallarmé también hace unos experimentos lingüístico-poéticos muy, muy complejos, como en un poema muy importante del que se llama Un tiro de dados, ¿sí? En donde habla del azar. Y ya en ese sentido podrán ver ahí que el simbolismo empieza a cambiar y toma otro rumbo. ¿Qué quiero decir con esto? Sigue siendo simbolismo, pero el tipo de símbolo es otro, ya no es este tipo de símbolo como el que manejaba Edgar Allan Poe, por decir algo. Sin embargo, algunos estaban todavía más o menos en esta tendencia, como Paul Verlaine, que por cierto fue el amante de Rimbaud, según dice Víctor, ¿sí? ¿No? Ok. Bueno. Y ahí está también algo más de Odilon Redon, bastante oscuro. Y les decía hace rato que retoman estas tradiciones, por ejemplo, los que tienen que ver con los celtas y los germanos. Por cierto, otro autor ya no de artes gráficas o visuales, ni de literatura, pero sí de música que retoma la mitología germana o germánica, es Wagner. Y resulta que su música es considerada simbolista. Esta es la música simbolista, es la que corresponde. Y curiosamente, si ustedes se pueden escuchar a Wagner, no tenemos ahorita, lo siento, pero lo pueden encontrar. Les voy a postear algo ahorita, no se preocupen. Seguramente algunos habrán escuchado, ¿cómo se llama? Las Valquirias. Tristán y Isolda. La cabalgata de las Valquirias, que tiene toda ¿cómo se podría llamar? Este espíritu y esta ambientación así como medio oscura, ¿cierto? Entonces coincide perfectamente con esta estética. ¿Sí? Y por otro lado, existe otro tipo de simbolismo, que se da hacia finales del siglo XIX y que curiosamente está vinculado con algunos autores como el mismo Rubén Darío, que es el modernismo. Resulta que el modernismo hispanoamericano retoma toda esta corriente del simbolismo, pero le da un giro particular. Y me estoy refiriendo yo específicamente a Oscar Wilde. ¿Sí? Aquí tengo aquí unos de sus cuentos cortos. Oscar Wilde es un autor que es considerado simbolista. Ese es Lothramont, sí. Ya lo vieron hace ratito con Víctor y les platicó un poco de manera más extensa qué pasaba con él. Nada más le recuerdo, decía Víctor que hace ratito nos contaba que los cantos de Maldoror, por cierto, esa es la única obra de Lautréamont, y unos poemas. Estos son como historias, cuentos, ¿verdad? Crítica literaria, curiosamente.
Ajá, es un autor muy importante, pero nada más escribió poquito. Ujú. Y hablaba de cuestiones malignas, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Y para terminar, les quiero platicar sobre este autor que estamos viendo ahí las imágenes. Ahí está, nuestro amigo Oscar Wilde. Oscar Wilde es de los más famosos, por cierto. Creo que es más famoso que Edgar Allan Poe, o me equivoco. ¿Ustedes qué creen? O ahí se van. Ahí se dan, más o menos. Bueno, recordarán que Oscar Wilde escribió cosas como la novela El retrato de Dorian Gray, ¿sí? Que sí, por sí mismo es una historia oscura, extraña, que tiene que ver con la decadencia humana, una vez más, pero también escribió algunos cuentos que parecen o se consideran como cuentos de hadas. Por cierto, otros escritores que tienen que ver con este tema y con esta estética y con esta tendencia son los hermanos Grimm, ¿sí? Y también ¿cómo se llama el danés que escribió El Patito Feo? Hans Christian Andersen, que son totalmente románticos, pero ya manejaban el simbolismo. Bueno, por último, entonces, y también por último, porque Oscar Wilde produce sus obras hacia finales del siglo XIX, principios del XX. Esa es la época. Eh, Resulta que nos deja un legado muy importante de obras, de poemas, de obras de teatro, su novela que mencionamos, y también estos cuentos donde se maneja el símbolo. Algunos de los cuentos más famosos son El gigante egoísta, el, el Ruiseñor y la Rosa, El cumpleaños de la infanta, El príncipe feliz, y algunos otros por ahí. Y bueno, algo, nada más para cerrar, se fijan que estos cuentos no los vincularíamos demasiado con esta estética de los cuentos de terror, ¿cierto? No son cuentos de terror, sin embargo, no dejan de tener cierto sabor oscuro. Especialmente, creo que algo de lo más oscuro que escribió fue precisamente la novela El retrato de Dorian Gray. Pero recordemos también que tiene la obra de teatro El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville tiene tres aspectos bien curiosos. Uno, que es una comedia simbolista, tiene romanticismo, tiene crítica social y lo que sí tiene también en ese sentido de simbolismo que decíamos es toda esta referencia a la Edad Media, porque es la historia de un fantasma que está en un castillo en Europa y es el fantasma de un Lord Canterville, medieval de la Edad Media, que mató a su esposa, dejó una mancha de sangre en el piso y que nunca se puede quitar, ¿sí? Hasta que llega una familia norteamericana que compra el castillo, que es una mansión, creo, y ellos llegan a vivir ahí y él trata de correrlos, pero lo único que logra es que los hijos de la familia se burlen del fantasma. Entonces, ahí es donde vemos claramente esta transición de lo macabro a el simbolismo que inclusive se burla de sí mismo. Entonces, hasta ahí podemos entender cuando se acaba, hasta ahí llega de alguna manera el manejo de esta estética, pero después es retomado por otros autores más avanzados del siglo XX y también es retomado por algunas tendencias que mencionábamos hace ratito como la estética que utilizaron algunos grupos, por ejemplo, el New Wave Post-Punk. Recuerden a The Cure, Bauhaus, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Tú conoces a Bauhaus? Que yo me parezco, híjole, vas a ver. Bueno, se los voy a compartir ahí al ratito para que los que no conozcan bien bien de qué se trata. Por ahora, pues me quiero despedir de ustedes. Y también les quiero recomendar otro autor que es Jean Hay, un excelente cuentista de cuentos de terror, es un belga muy importante, es escritor de Bélgica. Y
no quería dejar de recomendarlo. No es muy conocido, por supuesto, no como Edgar Allan Poe, pero ahí se va también en calidad. Y y ahora vamos a tener un poco de una plática por parte de Erika sobre Día de Muertos, que por cierto, y esto lo estaré platicando la próxima semana, ¿qué pasa con el Día de Muertos y Halloween? ¿Tienen algo que ver o son cosas totalmente distintas? Eso se los dejo para que lo respondamos la semana que entra. Gracias por acompañarnos. Seguimos acá al tanto. Buenas noches.